Este barco nunca se hundirá. Segunda parte. Vamos para la segunda parte de este barco nunca se hundirá. Si tú quieres que te envíe el material a tu correo o a tu WhatsApp, bueno, aquí está mi información. Con mucho gusto te enviaré el material. Puedes escribirme, puedes enviarme un mensaje de WhatsApp. Otro texto en la secuencia. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante, este es un hospital, lo repetimos desde los púlpitos una y otra vez. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles a la conciencia, fieles a la Biblia, fieles a Dios, fieles a Jesús, fieles al testimonio de Jesús, fieles a la iglesia, fieles en todos los sentidos, integrarán la iglesia triunfante. Esto es muy claro. Tenemos una iglesia militante en este momento, pero un día habrá una iglesia triunfante. ¿Quiénes la integrarán? O sea, ¿quiénes van a permanecer cuando venga la avalancha de apostasía final, en la crisis final, cuando venga la ley dominical? Los que ahora en esta iglesia remanente permanezcan, demuestren su fidelidad. Eventos de los últimos días, capítulo 4, la iglesia de Dios de los últimos días. Leo otro texto del testimonio de Jesús. Les digo, mis hermanos, que el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual obra. ¿Puede haber más de media docena de Judas entre ellos? Claro que sí. ¿Puede haber algún Pedro apresurado que al ser sometido a pruebas sea capaz de negar a su Señor? Claro que sí. ¿Puede haber personas como Juan, a quien Jesús amaba, pero con tal celo que pueden estar dispuestos a destruir vidas humanas? ¿Cómo le parece? Clamando que descienda fuego del cielo para vengar un insulto dirigido a Cristo y a la verdad. Pero, hay un pero. Eso es una realidad. Tenemos toda clase de hermanos en la iglesia. Pero el gran maestro trata de dar lecciones y de instruir para corregir estos males. Estamos en una iglesia militante que está en un proceso. Esto está en el manuscrito 21 del 12 de junio de 1893. Otro texto. Puede parecer que la iglesia está por caer, como el amigo del sueño. Esto se fue a pique, se hundió este barco, pero no caerá. Suspire aliviado. No caerá. Es el testimonio de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, quien lo garantiza. Dice, ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, o sea, zarandeados. Dice, mientras la paja es separada del trigo precioso. En ese proceso no abandone este barco, nunca. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Es la única forma que el Señor encontró para purificar esta iglesia. Está en Mensajes Selectos, página 436. En todas las épocas del mundo, observe lo que dice, en todas las épocas del mundo, está abarcando todos los períodos de la iglesia, desde la salida del Edén. Ha habido hombres que han creído que tenían una obra que hacer para el Señor sin tomar en cuenta para nada a los que el Señor ya estaba usando. Su aplicación de las Escrituras no es correcta, pues las tuercen para que apoyen sus propias ideas. Cualesquiera sean las pretensiones de los que se apartan del cuerpo de la iglesia, mucha atención a lo que voy a leer, para proclamar teorías de su propia invención. ¿Hay aquí algo específico? Sí, lo repito, sí. Para proclamar teorías de su propia invención, están al servicio de Satanás. Recuerde quiénes son. Individuos que se apartan de la iglesia para proclamar teorías de su propia invención.
Pues es manipulación de la Biblia, es manipulación del espíritu de profecía, es la Biblia o el espíritu de profecía retorcido, pero continúan siendo teorías de su propia invención. Esto es muy duro porque dice que están al servicio de Satanás para poner en marcha un nuevo procedimiento con el fin de desviar a las almas de la verdad para este tiempo. Esto es muy claro, ese es el objetivo de estas personas, aunque aparentemente tengan muy buenas intenciones. Esto está en el manuscrito 21 del 12 de junio de 1893. Otro texto del testimonio de Jesús. Los que llevan este mensaje de error denunciando a la iglesia como Babilonia descuidan la obra que Dios les ha designado. Están en contra de la organización y en contra del sencillo mandato de Dios, pronunciado por Malaquías, de traer todos los diezmos a la tesorería de la casa del Señor, e imaginan que ellos tienen una obra que hacer, a saber, amonestar a quienes Dios ha escogido para hacer progresar su mensaje de verdad. Este asunto de los diezmos es muy delicado, sumamente delicado, muy serio. Algunos de los que han abandonado nuestro barco y han formado nuevas organizaciones, triste y dolorosamente, han perdido el norte, han perdido el rumbo. Y algunos de ellos están recibiendo realmente grandes cantidades de dinero y no ven el error que están cometiendo. Bueno, dejémoslos con Dios. Estos obreros no están añadiendo eficiencia a la causa y al reino del Señor. Esto es muy claro. Sino que están empeñados en una obra similar a aquella en la cual se haya empeñado el enemigo de toda justicia. Esto es muy sencillo de entender, muy específico. Esto está en la Iglesia Remanente, capítulo, un ministerio divinamente señalado. Hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué no investigar mientras estamos en este barco lleno de cizaña, por muchos jesuitas que hayan aquí infiltrados y por muchas abominaciones que haya? ¿Qué debemos hacer? En el capítulo 13 del Camino a Cristo se encuentra el único sueño que tuvo la hermana Elena de White, también con una hermana candidata a disidente, y nos trae una lección muy hermosa. Vamos a prestarle mucha atención. Dice, es el Camino a Cristo, capítulo 13, muchos al recorrer el camino de la vida fijan sus ojos en sus errores, fracasos y desengaños, y sus corazones se llenan de dolor y desaliento. Bueno, todos hemos pasado por eso en mayor o menor grado, con mayor o menor frecuencia, con graves o más graves consecuencias. Mientras estaba yo en Europa, dice la mensajera del Señor, Camino a Cristo, capítulo 13, una hermana que había estado haciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, ¿qué estaba haciendo ella? Ella estaba fijando sus ojos en sus errores, en sus fracasos y en sus desengaños. Y su corazón estaba lleno de dolor y desaliento, pero había algo más. Aquí más adelante dice que había algo más. Estos elementos prepararon el terreno para lo que viene, lo que vamos a leer ahora. Bueno, lo repito, mientras estaba yo en Europa, una hermana que había estado haciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, me escribió pidiéndome algunos consejos que la animaran. La noche que siguió a la lectura de su carta, soñé que estaba yo en un jardín. En el desarrollo del sueño vamos a comprobar que Dios está simbolizando en ese sueño a la iglesia con un jardín. Esto sí que es el jardín más bello, más hermoso que existe en este planeta. Créalo, todas las begonias, las orquídeas,
los lirios, los claveles, las rosas, las margaritas, las azucenas que hay aquí en este jardín es lo que hacen de esta iglesia la más bella. Cuando usted ve la belleza con la cual el Señor embelleció este jardín con tantas flores, con el perfume más delicioso, más hermoso, usted pasa a ver esta iglesia con otros ojos. Dios la está mirando como si fuese un jardín, porque para Él es un jardín. Vuelvo y lo leo. La noche que siguió a la lectura de su carta soñé que estaba yo en un jardín y que uno, al parecer dueño del jardín, está pasando lo mismo que en el sueño de la embarcación. El capitán entra en escena. El dueño del jardín es Jesús. Jesús entra en escena. Entonces Jesús me conducía por los caminos del mismo. ¿Quién es el que te conduce dentro de esta iglesia por los caminos que dentro de esta iglesia el mismo Dios ha señalado? Es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Sigue diciendo, yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia. La mensajera del Señor se dedicó a destacar las bendiciones que a ninguna otra iglesia Dios le ha otorgado en la enorme cantidad y en la riqueza que se las ha dado a esta iglesia. La mensajera del Señor se dedicó y estaba dedicada y dedicó toda su vida mientras estuvo en esa iglesia a hacer eso. Lo repito, a recoger las flores y a gozar de su fragancia. Son tantas las maravillas que tenemos aquí, no solo en la teología, no solo en la salud, en la alimentación, no solamente por el espíritu de profecía. Tenemos absolutamente la verdad que el Señor consideró completa y suficiente para atravesar por toda esta tormenta hasta que lleguemos al puerto. Y sigue diciendo, cuando esta hermana que había estado caminando a mi lado, ¿cuál hermana? La hermana que fijaba sus ojos en sus errores, en sus fracasos, en sus desengaños, que tenía su corazón lleno de dolor y desaliento. Ahora esto preparó el terreno para lo que voy a leer en este momento. Escuche lo que dice. Cuando esta hermana que había estado caminando a mi lado, ahora ya no estaba caminando al lado de la hermana Elena de White, se estaba yendo dentro de la iglesia por otros caminos. Escuche que el texto mismo lo confirma. Me llamó la atención a algunos feos zarzales que le estorbaban el paso. Ahora usted puede sacar un pañuelo y comenzar a llorar. Esto lo están haciendo muchos. Sacan documentos, folletos, libros, audios, videos y están inundando por todas partes a la iglesia y el mundo con esto. Vuelvo y lo leo. Están llamándole la atención a los hermanos a los feos zarzales que nos estorban el paso aquí, dentro de esta iglesia. Que mire el escándalo tal, que mire el pecado del líder tal, que mire la terrible abominación que introdujeron en la iglesia, que mire, escuche, esto es muy delicado, es sumamente serio, porque los que se dedican a hacer esta obra de la manera equivocada, después de este tema voy a filmar otro tema que se llama el deber de reprender el pecado. Hay un proceso para hacer eso que tiene sus instrucciones específicas en la Biblia y en el espíritu de profecía.
pero ir a hablar mal de la iglesia, ir a denigrir la iglesia, estar en esta tarea de estar hablando mal de mi propia iglesia y estar desacreditándola, esa no es la labor de un verdadero hijo de Dios, de una oveja que oye la voz del pastor Jesús, del buen pastor. Pues esta hermana estaba tratando de hacer eso. Dice, bueno, de hecho no tratando, de hecho lo hizo. Escuchen esto. Allí estaba ella afligida y llena de pesar. Ahora hay dos razones. No solamente porque fijaba sus ojos en sus errores, fracasos y desengaños y estaba llena de dolor y de desaliento, sino también porque comenzó a fijar sus ojos en las abominaciones, en la cizaña, en los zarzales que hay en esta iglesia. Ahora escuche esto. Esto es sumamente delicado. No iba por el camino siguiendo al guía. Estaba dentro de la iglesia, pero estaba escuchando rumores, chismes. Estaba dándole atención, estaba dándole oídos a los que hablan mal de la iglesia y desacreditan esta iglesia. Eso es muy serio. No iba por el camino siguiendo al guía, a Jesús. Si no seguía a Jesús, estaba siguiendo a otro. Esto es muy serio. Sino que caminaba entre espinas y abrojos. Esto sí que es una tortura. Hay una abominación aquí. Ay, me llegó otro video. Ay, aquí me llegó otro documento. Ay, mire lo que publicaron por internet. Los que se dedican a hacer eso estarán en la condición. Ella está simbolizando la mensajera del Señor o Jesús a través de su mensajera, porque este sueño viene de Dios. A los que en la actualidad han hecho esto, lo están haciendo en el pasado y aún lo harán en el futuro. Oh, murmuró ella, aquí viene lo más grave, lo más delicado de todo este sueño. Camino a Cristo, capítulo 13. Oh, murmuró ella, ¿no es una lástima que este hermoso jardín esté echado a perder por las espinas? En la tipología, esta iglesia se vino a pique. Este barco se está hundiendo. Son tantas las olas de abominaciones, de jesuitas, de espías, de infiltrados, de cizaña, de hermanos mundanos, de hermanos descarados. Eso se vino a pique. Ahora entra en escena el mismo Jesús. Entonces el que nos guiaba dijo, Jesús es el que va a hablar ahora, no hagáis caso de las espinas, porque solamente os molestarán. Cortad las rosas, los lirios y los claveles. No nos pongamos en esa tarea de divulgar los defectos de la iglesia, los errores y las abominaciones de los jesuitas que se infiltraron en la iglesia, de los falsos hermanos, de los falsos pastores, de los falsos líderes. No nos dediquemos a esa tarea. Jesús está diciendo que eso solamente nos hará daño. Dice, cortad las rosas, los lirios y los claveles. ¿Por qué no mejor destacar las bellezas que Dios colocó en este jardín y esparcir ese perfume para otros? Ese es el consejo del mismo Jesús. Es Jesús el que lo está aconsejando. Pero no debemos pasar por alto el deber de reprender el pecado, denunciar las abominaciones que se cometen dentro de esta iglesia, pero dentro de un contexto bíblico y del espíritu de profecía que está en otro video que voy a filmar. Muy bien, esta fue la segunda parte, ya viene la tercera parte. Ya continuamos.